Buenas tardes, en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando acerca de lo que es la anemia de células falciformes. Los integrantes del grupo es Víctor Encarnación, matrícula 316-7518, y Yamilet Amaral, matrícula 117-4597. Buenas tardes, yo voy a empezar sobre las enfermedades celulares falciformes y trastornos relacionados. La biología molecular de esta hemoglobopatía es bien conocida, pero el avance clínico del tratamiento es limitado. En una variante de hemoglobina debidamente caracteriza posición y cambio del aminoácido, se describe en el superíndice de la cadena de hemoglobina correspondiente. El término trastorno de células falciformes describe un estado en que los eritrocitos adoptan la conformación falciforme con la desoxigenación. Esta siguiente, Víctor. Estas enfermedades se caracterizan por periodos de relativos bienestares interrumpidos por episodios de enfermedad, pero la gravedad de las manifestaciones clínicas varía mucho entre pacientes. Por lo general, la anemia de células falciformes es la más grave, pero el comportamiento clínico de estas enfermedades implica considerable superposición. Siguiente video. El polimerización de la hemoglobina. La mutación de la hemoglobina es el resultado de la situación de la valina por ácido glutámico de la posición 6 en la cadena B. La molécula de desociemoglobina tiene gran tendencia a la agresión y a formar polímeros. La formación de polímeros modifica las propiedades biológicas de los eritrocitos de tal forma que lo hace mucho menos deforme y adherente al endotelio. ¿Lo puedes dejar donde estaba, Víctor? No, dale para atrás donde estaba el tema de la polimerización. Ajá, ahí mismo. Poner la estructura del gen de hemoglobina como la duración de la hipocina también es importante en las áreas de estación vascular, como en el vaso. Con menor tensión de oxígeno son en particular proclive a oclusión vascular e infarto. La mayoría de los pacientes con anemia de células falciformes presenta atrofia esplénica por infarto múltiples en los primeros años de la edad de un adulto. Ahora sí puede estar. Fagocitosis del óxido nítrico y otros factores implicados en la fisiopatología de la enfermedad de las células falciformes. Los estímulos inflamatorios conducen a la activación de neutrófilos y monocitos, así como del endotelio con aumento de la adhesión de leucocitos y eritrocitos, que resulta en mayor conclusión vascular. También se activa el sistema de coagulación y el no de óxido nítrico, que tiene efectos vasodilatadores, antiinflamatorios y de agresión plaquetarias. Siguiente. La herencia. Los pacientes con anemia de células falciformes son homonocigóticos para el gen de la hemoglobina.
fácilmente y heredan un gen de cada padre. Como el 8% de los estadounidenses de ascendencia africana presentan rasgos falciformes más o menos de uno de 500 estadounidenses de esta raza negra, nace el genotipo de la anemia de células falciformes. Puede dejar ahí. Dale para allá. En teoría, es posible prevenir la enfermedad de falciforme detectado a los aportadores y asesorando sobre el control natal o interrumpir propagado del embarazo con efectos homocigóticos para la hemoglobina. Su manifestación clínica, la manifestación clínica de las enfermedades por células falciformes es suficiente, similar como para describirla en común. Los niveles altos de hemoglobina fetal protegen contra cambios falciformes durante los primeros de 8 a 10 semanas de vida. De ahí en adelante suelen hacerse evidentes las manifestaciones de las enfermedades por células falciformes. Bueno, ¿me escuchan? No, todavía no he terminado. Bien, perfecto. Dale, para dar una pequeña información. En los niños mayores, parte de los problemas se relacionan con dolor, inflamación e infección. Pero en los adultos, las manifestaciones clínicas tienden a ser crónicas y a relacionarse con daños en los órganos. Ahora sí, hasta aquí mi posición. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Víctor Encarnación. En esta ocasión voy a hacer una continuación de lo que el tema de la compañera Yamilet, y principalmente tomando el tema de lo que es cómo afecta a los diferentes órganos. Uno de los órganos que más se va a ver afectado es un signo típico de lo que es la anemia falciforme es sus efectos sobre el brazo. En la enfermedad, antes que todo, quiero dejar claro que esto que están viendo aquí, yo no voy a usar tanto lo que es la lectura. Van a ver mucho texto, pero ese texto que hay tanto no es para leerlo en sí, sino son citas que tengo del libro que para mostrar lo que está ahí, ya que previamente la exposición la profesora nos requirió que fuera citado el libro de Williams. El vaso se verá afectado de la siguiente manera. Podemos estar presentes tanto como un crecimiento del vaso, una esplenomegalia, como también puede ser la disminución del tamaño, una autoesplenectomía. En la enfermedad por hemoglobina SS, la esplenomegalia infantil, pero con funcionamiento esplénico deficiente, precede a infartos repentinos que dejan un vaso fibrótico pequeño en el adulto. Lo mismo que sucede en un corazón cuando sucede un infarto, aquí se va a fibrosar este órgano. Sin embargo, la esplenomegalia suele persistir en pacientes con hemoglobina SC y SE o talasemia beta falciforme. Bien, en estos casos, en el vaso va a estar aumentado de tamaño, que es algo típico en los infantes, como también va a estar disminuido disminuido de tamaño, como son ya las personas adultas que ya han tenido continuos infartos, microinfartos en el vaso. En el sistema hepatobiliar, más o menos en la tercera parte de los pacientes con enfermedad de células falciformes, se manifiesta una disfunción hepática de origen multifactorial. La coléstasis inducida por células falciformes puede ser muy grave e incluso fatal, si bien se ha informado de la transfusión de intercambios resulta en un tratamiento efectivo. El hígado, cuyo tamaño puede aumentar durante lapsos prolongados, también puede crecer de forma transitoria en una crisis dolorosa. Esa parte es muy importante, la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes con lo que es esta enfermedad van a tener crisis dolorosa fruto principalmente de las vasoclusiones que va a tener de los microinfartos. En 50 y 75% de los adultos se observa litiasis vesicular
se ha llegado a observar en niños de apenas de 6 años de edad. Y según decía Williams, más hacia adelante, que simplemente me recuerdo, aunque no lo estoy citando, en estos casos, cuando la litiasis no es sintomática, se recomienda no operar. Pero es debatible, decía Williams en este caso. La sobrecarga de hierro, muy conocida como hemocromatosis. Los efectos de la sobrecarga de hierro en los órganos se detectan cada vez más en adultos con enfermedad de células falciformes. Se presentan pacientes que han recibido transfusiones repetidamente. En estos casos, para entenderlo mejor, supongamos que hacemos una transfusión y agregamos al paciente un ejemplo. No es que 1 libra de hierro, un ejemplo. El cuerpo se tiene que encargar de deshacerse de ese hierro. Pero al hacer transfusiones repetidas una tras de la otra, y recuérdense que va a haber una hemólisis al paso del tiempo, esa hemólisis continua va a generar lo que es que cada vez que pusimos 1 libra de hierro en una transfusión, repito, es un ejemplo, no es que es literal que se le pone 1 libra de hierro, entonces ese hierro en exceso va a causar una sobrecarga de hierro. Porque recuérdense que cada vez que se destruyen las células, el hierro se vuelve a reutilizar y entonces el hierro continúa en la sangre y al haber una hemólisis en la sangre constantemente va a aumentar lo que es la hemocromatosis. También podríamos decir que van a haber ciertos casos incluso que va a haber lo que es ictericia, fruto de la hemólisis masiva que va a haber en el cuerpo, generalmente causado por transfusiones de sangre. El vaso constantemente se verá en impacto con esto. El vaso al inicio en muchas ocasiones va a tener una esplenomegalia causado posiblemente por esto mismo. Bien, en el ojo vamos a tener problemas ya, como ustedes saben, que la anemia falciforme va a causar oclusión de los vasos sanguíneos. En el ojo, la neoplasia vascular posterior a la obstrucción de los vasos de la retina resulta en una retinopatía proliferativa. Como ustedes saben, retinopatía proliferativa, va a haber una angiogénesis, por decirlo así, y van a surgir nuevos vasos sanguíneos. Esos vasos van a ser propensos a destruirse, porque son más frágiles, y por consiguiente puede haber sangre en lo que es adentro del globo ocular, el leaf fuera. Sin embargo, es posible una regresión espontánea hasta en el 60% de los casos. La coagulación con láser puede evitar esta complicación. Es más frecuente en la enfermedad de hemoglobina SC y la hemoglobina SS. En caso de las infecciones, es bueno que tengamos en cuenta también que los niños menores de 5 años son susceptibles a infecciones por organismos encapsulados debido a la esplenia funcional. ¿Qué quiero decir esplenia funcional? Que entonces el vaso va a disminuir su función. El vaso no va a funcionar. Esplenia funcional. Bien, también está lo que es las úlceras en miembros inferiores. La frecuencia de las úlceras en las piernas varía en el adulto y relacionan con múltiples factores como concentración baja de hemoglobina en sangre, hemólisis activas, éstasis. Son típicas de áreas en el área del malleolo medial más que en la del lateral. En el embarazo, las complicaciones de la madre incluyen aumento de la frecuencia de crisis dolorosa, células falciformes, preeclampsia e infecciones. Los anticonceptivos orales podrían incrementar levemente el riesgo de tromboembolia, pero es un riesgo menor que el del embarazo. En los resultados de laboratorio vamos a tener que los niveles de hemoglobina se van a encontrar entre 5 y 11, típico de una anemia. La anemia es normocrómica, normocítica, y se observan considerables variables en el tamaño y forma del eritrocito. En el frotis de sangre se ven células falciformes y células dianas. Casi siempre hay reticulosis. La leucocitosis y la trombocitosis son frecuentes, incluso en pacientes sin problemas graves. Es una parte muy importante. La leucocitosis y la trombocitosis son frecuentes, aun si el paciente no tiene problemas graves. Esto puede deberse a una médula ósea reactiva aunada a desmarginación de los leucocitos periféricos y posiblemente la esplenia funcional. Bien, puede haber un ligero aumento de lo que es la carga de hierro corporal. Sin embargo, en estos casos, a menos que no es tan común la hemocromatosis. Bien,
Bien. En el tratamiento tenemos medidas no específicas, según relataba Williams, que tenemos como puede ser la administración de ácido fólico. Esos pacientes se ven muy beneficiados por lo que es el ácido fólico. También lo que es la vacuna contra el neumococo a niños y adultos que no la hayan recibido. La profilaxis con penicilina se administra hasta los 6 años de edad y tratar y descubrir lo que son las infecciones. En las medidas específicas tenemos la hidroxiurea con la administración prolongada, empezando con una dosis de 15 miligramos al día. Se ha mostrado que la hidroxiurea va a disminuir lo que es la incidencia de crisis dolorosas, que es algo típico de lo que son los pacientes bueno, no tan típico, me explico. Es algo que le pasa a los pacientes que tienen la anemia falciforme. La terapia suele relacionarse con una mayor sobrevida. También tenemos lo que es trasplante de células madres hematopoyéticas halógenas, que esto es, podríamos decirse que la única cura, como dice William, la única cura para la enfermedad de células falciformes, pero esta tiene riesgo concomitante y puede incluso llevar a la muerte. Se recomienda solamente en pacientes cuidadosamente seleccionados que cuenten con un donante HLA compatible. En pocas palabras, se recomienda que sean familia. Y si son gemelos, mucho mejor. La transfusión, claro, esa parte la aclaro, eso es algo que estoy investigando por fuera. Ya, no es algo que oí en Williams, pero investigando por fuera, escuché eso. William no menciona eso así como tal, pero los gemelos suelen tener una mejor aceptación. Bien, en las transfusiones de eritrocitos se emplea con frecuencia en enfermedades de células falciformes para aumentar la concentración de hemoglobina y disminuir la proporción de células falciformes en la sangre. Se ha demostrado que de forma concluyente que la terapia de transfusión de eritrocitos de largo plazo previene los accidentes cerebrovasculares. Bueno, en los manejos de complicaciones, aquí tenemos varias pautas que nos recomienda Williams, que los pacientes en crisis vascular deben estar en un ambiente cálido y recibir hidratación adecuada y agentes para controlar el dolor. El oxígeno solamente puede ser benéfico para los pacientes hipóxicos. En los pacientes que tienen anestesia corren un riesgo de mayor crisis y se deben vigilar estrictamente las posibles hipoxias y acidosis que podrían precipitar a una crisis. También como son los accidentes cerebrovasculares en niños, son una complicación recurrente. El priapismo, si es reciente, se trata de inmediato con hidratación rápida, transfusión de eritrocitos y analgesia por un periodo breve de observación mientras se espera la interconsulta urológica urgente. Bien, en el rasgo de las células falciformes, ese rasgo de células falciformes, menos de la mitad de la hemoglobina de cada eritrocito es hemoglobina S, menos de la mitad. No sé si ustedes se recuerdan que la hemoglobina S es la hemoglobina afectada que tiene la forma falciforme. En el caso ya de las personas que tienen anemia falciforme, no tienen todas las células de modo falciforme. El resto de hemoglobina normal, principalmente la A, que es la de adultos, que protege eficazmente el cambio de falciforme, excepto en circunstancias especiales como la hipoxia grave o la hiperosmolaridad de circulación renal. Bien, compañeros, esta ha sido nuestra exposición. Algunos detalles fueron expuestos previamente en el aula, así que fueron temas que no vamos a redundar tanto, pero haciendo una pequeña recapitulación, la anemia de células falciformes, voy a tratar de presentarles a ustedes lo que es esta anemia de una manera más didáctica. Voy a tratar de hacer un pequeño dibujo aquí para que podamos más o menos, por decirlo así, entender este tema. Bien, como no tenemos una pizarra, aquí tenemos una pseudo pizarra. Bien, el niño tiene lo que son las hemoglobinas A.
la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal, esto es algo que no vi en Williams, pero lo vi en el otro libro que mencionaba este tema. La hemoglobina A, la hemoglobina F, para que se haga una referencia, adultos, es hemoglobina A. Yo lo tengo esta manera fácil de darme cuenta: A de adulto y F de feto. La hemoglobina fetal es más susceptible al oxígeno. Esta es principalmente cuando el bebé está en el vientre de la madre. Esta explicación no la saqué ni de Williams ni del libro. Si me equivoco, les pido que por favor investiguen este tema fuera, pero el bebé tiene que tener una hemoglobina más susceptible. Desde que la hemoglobina es más susceptible, eso sí lo vi en el libro, pero la explicación no la vi en el libro. Así que eso es algo que es un extra, por decirlo así. En la hemoglobina fetal vamos a tener en estos casos lo que es una hemoglobina más susceptible al oxígeno, ya que no está respirando directamente del aire. Mientras que en la hemoglobina del adulto, esta hemoglobina es menos susceptible al oxígeno. La hemoglobina fetal te va a proteger en los primeros meses. Según fuentes he visto que hasta los 4 meses de edad. La hemoglobina del adulto ya es una hemoglobina que está presente ya en la vida del adulto, equivale, tengo entendido, al 97% de la hemoglobina del adulto. Ahora, para tener una idea muchísimo más clara, supongamos que esta es una cadena de hemoglobina alfa y beta. La hemoglobina alfa y beta, estas son las cadenas, cadena de hemoglobina. Estas van a ser las cadenas, estas van a ser las beta y estas van a ser las alfa. Bien. En el caso de la hemoglobina adulta, está compuesta por hemoglobina beta y hemoglobina alfa. Mientras que en el caso de muchos pacientes que van de la del niño, va a estar formada por hemoglobina gamma. Esta va a ser la gamma, y esta va a ser la hemoglobina alfa. Más o menos que hace una pequeña explicación de cómo va funcionando todo eso. Cuando hay un intercambio, hay una mutación, ya ustedes se recuerdan la exposición que hizo la profesora de un padre y una madre cuando son heterocigotos que se unen y van a tener un hijo. Eso no lo voy a explicar porque no tanto, y eso es un tema que se puede extender mucho. Bien, cuando estamos en presencia de una persona que tiene anemia ferropénica, anemia de células falciformes, nosotros vamos a tener un vaso sanguíneo en esta forma y las células falciformes van a tener esta forma. Cuando lleguen a la microcirculación van a causar un entaponamiento y al final van a causar muerte de este tejido, o también conocido como un microinfarto. Lo que va a ser típico, un dolor en estos pacientes. Esos pacientes van a tener dolor. Ahora, en este tema, estos eritrocitos, en vez de ser como los eritrocitos normales que van hacia la luz del vaso, estos suelen ser expulsados hacia la periferia de este vaso, lo que, contando que van a perder su elasticidad, que ya no van a tener esta forma, ya no van a ser así, ya no van a ser un eritrocito normal, que va a tener su forma cilíndrica y cóncava, ahora va a tener una forma de os. Según estuve leyendo en el libro, y esto es algo que estuve viendo, cuando los eritrocitos pasan por lo que se oxigenan, ellos tienen su forma normal, pero cuando se desoxigenan, adquieren la forma drepanocítica. La profesora nos aclaró eso antes, nos mencionó algo, eso es algo que no voy a redundar tanto, pero estos eritrocitos van a ser menos elásticos. ¿Por qué se debe esto? Principalmente por lo que es la polimerización de la capa. Ustedes saben, si esto es un eritrocito y esta es se me olvidó el nombre, es la capa que rodea el eritrocito como célula. Citoplasma. El citoplasma del eritrocito
Eso es un eritrocito normal, pero adentro va a haber una polimerización que va a causar que el eritrocito al paso del tiempo pierda su elasticidad y coja la forma de un eritrocito falciforme. Este eritrocito va a ser menos elástico o flexible, como estuve leyendo en el libro que mencionaba el término flexible, aunque también en ciertas condiciones se puede considerar elástico. Este eritrocito va a ser menos flexible y por consiguiente, cuando llegue a la microcirculación va a causar infarto, microinfarto. En estos pacientes, dado que se va a ver afectado el vaso y también por daño a nivel endotelial y por el exceso de inflamación que va a haber en el cuerpo, en estos casos, en esos pacientes es propenso a la infección. ¿Qué más se le puede decir a este tema? La cura, como mencionábamos antes, es trasplante de células hematopoyéticas. Y sobre todo, la prevención buena, que es si una persona es heterocigoto y otra persona es heterocigoto de la anemia falciforme, lo mejor es que sean conscientes de esta información. Hay países donde incluso se permite el aborto con personas que son heterocigotos, que ustedes saben que va a haber un 25% de que el niño que nazca de una unión entre un heterocigoto y otro heterocigoto, de un niño con anemia falciforme. Hay sitios donde se permite el aborto en esos casos, pero como vivimos en República Dominicana, no lo vamos a estar efectuando aquí. Pues nada, compañeros, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por prestarnos atención y espero que tengan un muy buen resto del día. Muchísimas gracias.